Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, en mi trabajo hay compañeros que van a distintas iglesias. Y el pasado fin de semana, en una reunión de familias de la compañía, llegamos a la casa del manager y el tema fue sobre la Biblia y Jesucristo. Fue una discusión donde unos decían que Jesús es un profeta y gran maestro enviado de Dios, y otro grupo, me incluyo, decimos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y Dios mismo. Y por ello le pregunto, ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál es su identidad? Mi nombre es Fernando Galván de Houston, Texas. Gracias, Fernando, por la pregunta que nos haces. Creo que te daré respuesta a tan interesante pregunta. Y la pregunta que nos haces es, ¿quién es Jesucristo y cuál es su identidad? Bueno, a diferencia a la pregunta que la mayoría de personas se hacen sobre la existencia de Dios, cuando dicen, ¿existe Dios? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió, como ocurrió en su reunión de familias en la casa de su jefe, que giró en torno a la identidad de Jesús y no a la existencia de Jesús. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús, como es el caso de la pregunta que me haces: ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál es su identidad? La mayoría de las religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta, un buen maestro o un buen hombre devoto. El asunto es el siguiente. La Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, más que un buen maestro, más que un hombre devoto. Si somos honestos y leemos la Biblia, pues nos vamos a topar con ello. Déjame comentarte un poquito sobre C.L. Lewis. Fue un escritor irlandés que vivió a finales del siglo XVIII y murió en 1963, especialmente cuando cuando mataron a Kennedy en Texas. Este hombre realmente fue un destacado académico, teólogo, que fue maestro en la Universidad de Oxford, de Cambridge, en Inglaterra, y escribió una de sus obras maravillosas, Mero Cristianismo, en la cual pues da una recopilación tremenda y defiende precisamente la identidad de Jesucristo, y él en su libro, en su obra maravillosa, concluye que Jesucristo no solamente es un profeta, un gran maestro, fue un hombre devoto, sino que es Dios mismo. Voy a leer solamente una porción de ese libro, Mero Cristianismo, de C. Lewis, que dice lo siguiente: aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir que estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático, o era un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe de hacer su elección. Este hombre fue, afirma C.S. Lewis, este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor. Sigue comentando C.S. Lewis: usted puede hacerlos callar por tonto
puede escupirlo, puede matarlo como un demonio o puede caer a los pies y llamarle Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. O era Dios o no era Dios. Y concluye C.S. Lewis: Jesucristo es Dios. Punto. Ahora, pero veamos ahora quién decía Jesús que él era y qué dice la Biblia finalmente. Primero, miremos las palabras de Jesús en Juan 10:30, donde Jesús afirma a los judíos: yo y el Padre uno somos. A primera vista, no pareciera afirmar que Jesús está diciendo ser Dios. Sin embargo, observemos, miremos con atención la reacción de los judíos en su declaración en Juan 10:33. Y le dicen los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí podemos ver que los judíos estaban entendiendo la declaración de Jesús como una afirmación que él estaba diciendo ser Dios. Y en los siguientes versos, Jesús nunca corrige a los judíos diciéndoles: no, yo no me estoy haciendo igual a Dios, no estoy diciendo eso. No, él no dice eso, sino que indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que él era Dios al declarar: yo y el Padre uno somos, de Juan 10:30. Juan 8:38 es otro ejemplo. Jesús proclamó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice la Escritura en esa porción de Juan que los judíos tomaron piedras para arrojárselas en Juan 8:39. Jesús estaba anunciando su identidad como yo soy. Yo soy es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento de Dios, cuando Dios se le manifestó a Moisés en Éxodo específicamente 3, versículo 14, cuando le dice: ¿tú quién eres? Y les dice: yo soy el que soy. Y nuevamente, ¿por qué los judíos querían apedrear a Jesús si él no había dicho algo que ellos creían que era blasfemo? Concretamente, una afirmación de ser Dios. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque ellos estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo una blasfemia al decirse que era Dios. Veamos lo que dice Juan 1:1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en Juan 14:1, versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne. Está aludiendo a Jesús. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. No hay vuelta de hoja. Tomás, ahora vamos a Tomás. El discípulo de Jesús dijo: Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Y Jesús no corrigió a Tomás. Ahora veamos al apóstol Pablo. Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2:3. Veamos al apóstol Pedro. Dice prácticamente lo mismo que Pablo: nuestro Dios y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 1:1. Y también el mismo Dios, el Padre, es testigo de la completa identidad de Jesús. Y él dice en Hebreos, en el capítulo 1, pero acerca del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y si vemos más atrás, las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian la identidad de Jesucristo. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera, concluimos que como C.S. Lewis sostuvo creer en Jesús, no solamente como un maestro, no. Él creía claramente que Jesús afirmaba ser Dios. Él decía que si él no es Dios, entonces era un mentiroso y por tanto no podría un mentiroso ser un buen profeta, un buen maestro, un buen hombre devoto. Entonces, o Jesús decía que era Dios o era un mentiroso. Obviamente Jesús es Dios.
Y al intentar explicar las palabras de Jesús, los eruditos de hoy, los teólogos de hoy modernos, declaran que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas cosas que la Biblia le atribuye. Pero yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puede un erudito que dista de Jesús 2000 años tener una mejor percepción de lo que Jesús dijo o no, de la que tuvieron, de los que lo sirvieron y fueron enseñados directamente por Jesús? Pues solamente los que estuvieron directamente enseñados por Jesús. Ahora, ya prácticamente para concluir, ¿por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? Como la pregunta que nos hace el amado de Houston. ¿Por qué es tan importante que Jesús sea Dios o no? Es fundamental, ahí está la base, la clave del cristianismo. La razón más importante por la que Jesús tiene que ser es que, aquí la pregunta es, ¿por qué es tan importante que Jesús sea Dios o no? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados del mundo. Porque dice en 1 Juan 2 que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino de las de todo el mundo. Si Él no fuera Dios, Él no pudo haber muerto por los pecadores y Cristo murió por nosotros. Y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces concluyo, Jesús tenía y es Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda, pagar nuestros pecados. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. Entonces la salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. Concluyo con esto. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la única razón por la cual Él proclamó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesucristo es Dios. Punto. Si leemos la Biblia directamente nos vamos a topar y deja que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Pues esa es mi respuesta que te doy, amado. Gracias por tu pregunta. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, que nos regales un like, que compartas nuestra información. Es importante que nos regales un like porque de esa manera llegamos a más personas. Bueno, que el Padre te bendiga mucho y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.